Cordial saludo para todos. Vamos a hablar en este corto tutorial sobre la teoría de las situaciones didácticas y su articulación con el material PRES. Vamos a reconocer el funcionamiento de estas secuencias didácticas en estos materiales educativos que ofrece el programa Todos Aprender. Bien, ¿qué es la teoría de las situaciones didácticas? Aquí vamos a tener en cuenta la teoría que viene de la escuela francesa con Guy-Brousseau, en el cual nos plantea que el profesor es el que establece la situación didáctica para el estudiante, o sea, todo el ambiente en el cual el estudiante puede desarrollar sus competencias matemáticas, por lo tanto, adquirir la construcción de su conocimiento. Pero a la vez se produce una situación adidáctica. La situación adidáctica es cuando el estudiante o el grupo de estudiantes se enfrenta de alguna manera con la situación problema, la convierte en un problema, es el motivo por el cual siente interés para resolverlo, empleando materiales del medio, material concreto y teniendo como propósito fundamental darle solución a esa situación. Entonces, en la teoría de las situaciones didácticas, nos plantean que hay cuatro etapas. La primera es la situación acción. En la situación acción es cuando el estudiante, junto con el medio, hace un proceso de interacción, unas interacciones muy importantes con las cuales pretende darle solución a ese problema planteado. Entonces, es la fase en que el estudiante interactúa con ese material concreto. En la etapa de formulación, entonces, vemos dos o más estudiantes que empiezan a interactuar. Cada uno de ellos ya después de haber pasado por o haberse encontrado con ese medio, con ese material concreto, ya tiene un esquema, ya tiene una idea de cómo darle solución a ese problema. Entonces ya vemos a los dos estudiantes interactuando. Ya para la fase de validación, entonces hablamos aquí de unas partidas jugadas, donde hay un proponente y hay un oponente. Entonces es cuando los estudiantes ya empiezan a debatir cuál es la mejor estrategia, la mejor jugada que pueden tener para darle solución a ese problema. Entonces ahí es la búsqueda de la verdad, porque ya en esta etapa debe quedar solucionado el problema y se necesita de las mejores estrategias con que cuenten los estudiantes para para llegar a un buen fin y resolver el problema planteado. En la situación de institucionalización, entonces ya es cuando el estudiante o el grupo de estudiantes con el profesor, el rol del profesor aquí es fundamental porque es el que ya le va a dar un orden como a todos esos pensamientos que crearon los estudiantes después de haber pasado por o haber interactuado con los materiales didácticos, con los materiales de su entorno, haber aplicado las heurísticas pertinentes, ya el profesor entra a conceptualizar, ya es la conclusión final con la cual da los requerimientos matemáticos y evidencia el proceso como tal. Ya queda institucionalizado ese aprendizaje en el estudiante. Bien, entonces ahora vamos a asociar estas teorías de las situaciones didácticas con las etapas que nos aparecen en los materiales PRES de programa Todos Aprender. Entonces aquí vemos 4 etapas también y vamos a hacer el proceso de articulación. Entonces, las 4 etapas son las siguientes: la etapa de comprensión, en la cual tenemos el reconocimiento de los saberes previos, ya cuando el estudiante se empieza a familiarizar con el contexto de la situación problema,
es la lectura de la situación, la identificación de la tarea que se debe realizar, la construcción del esquema necesario para la realización de esa situación problema. En la etapa 2 es la etapa de descontextualización y hablamos de los centros de aprendizaje. Muy importante que los estudiantes entonces ya interactúen con esos centros de aprendizaje, con los cuales pues se hará un proceso de exploración y consolidación de conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema, y ahí ya cuentan con un material manipulativo, un material concreto. Ya hay un desarrollo de procesos generales de la situación matemática como tal, de la situación problema, ya se hacen esquemas con conceptos, porque ya hay una interacción con esos centros de aprendizaje. En la etapa 3 es la de resolución de la situación problema como tal. Entonces ya es la propuesta individual de una estrategia combinando los conceptos aprendidos en los centros de aprendizaje, y ya es la puesta en común de las estrategias que tengan los estudiantes para darle solución a ese problema. En la etapa 4, que es la de reflexión, se hace un proceso de metacognición. Es retornar a los aprendizajes, establecer vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución del problema. También se reflexiona sobre las dificultades que pudieron tener durante todo el proceso para la solución del problema. Entonces, aquí vemos la primera articulación que es muy necesaria, que es cuando el profesor plantea la situación didáctica, tiene en cuenta todos estos procesos, estas 4 etapas que le producen al estudiante, como habíamos dicho, situaciones adidácticas en las cuales ellos van a interactuar con cada uno de estos centros de aprendizaje. Vamos a ver. Entonces, para la primera etapa, la situación acción, cuando el estudiante está interactuando con el medio, en el material concreto que tiene, está haciendo el esquema de esa situación, entonces aquí lo vemos en la etapa de comprensión, que es cuando es los saberes previos, cuando es el esquema, y en la etapa de descontextualización, ya que tiene la oportunidad de interactuar por los centros de aprendizaje. Entonces, la situación-acción va con estas 2 etapas de nuestro material PRES. Para la siguiente etapa, que es la de formulación, entonces está con la etapa 2 de descontextualización, que también es apoyado en los centros de aprendizaje, y la etapa de resolución de la situación-problema, porque ya es cuando se tiene la estrategia que me dará la solución del problema como tal. Para la etapa de validación, que es la de partidas jugadas, que es cuando se está debatiendo ya definitivamente la mejor manera de solucionarlo y cuando ya el problema debe quedar solucionado. Si nosotros aquí hacemos el recorrido por nuestros textos, entonces vemos que se debe tener en cuenta la etapa de comprensión de la situación problema, de descontextualización y la etapa de reflexión, porque aquí ya el problema quedó solucionado. En la etapa de reflexión, entonces se articula con la de institucionalización, ya que es la conclusión, queda el conocimiento totalmente aprendido, ya queda organizado, ya el proceso le debe quedar al estudiante, no solo para ese instante que resolvió el problema, sino para toda su vida, de cómo es que se debe abordar o cuáles son esos pasos fundamentales que se deben hacer para solucionar el problema, para verificarlo. Entonces ya vamos atrás, hacemos un proceso de metacognición en el cual miramos si la respuesta obtenida efectivamente corresponde con todos los datos y con todos los procesos que hemos hecho. Entonces ya es la etapa final y es muy importante. Entonces, a manera de conclusión, en la etapa de comprensión de los textos está la situación-acción. En la etapa de descontextualización, la situación-acción, con la situación de validación, con la situación de formulación. En la etapa de resolución, entonces la situación de formulación, de validación,
Y en la etapa de reflexión, entonces, además de la validación, también va la institucionalización. Entonces, nuestro centro matemático siempre va a ser la resolución de problemas. Y de eso es que tiene nuestro material PRES del programa Todos Aprender, que ese es como el núcleo fundamental. Allí están las metodologías de resolución de problemas y están articuladas con la teoría de las situaciones didácticas. Todo esto formando espiral con los referentes curriculares, todos los documentos que ha sacado el Ministerio de Educación para la enseñanza de las matemáticas. Esta es la bibliografía que se tuvo para poder orientar el módulo del ciclo 1 referente a las situaciones didácticas y al material PRES del programa Todos Aprender.